Buenas noches y agradecidos con su audiencia, damos inicio al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, ya en el primer viernes del último mes del año, totalmente en vivo. Ponemos sobre su mesa la información que define la agenda noticiosa del país y los temas que son de interés colectivo, sobre todo porque tienen que ver con la toma de decisiones. Y es que para esta noche analizaremos los resultados de la 20ª encuesta empresarial de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, sobre el sector turístico. Y para poder facilitar las preguntas y la conversación de esta noche, me acompaña en el set Carmina Balizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Acá, ya listo para conversar precisamente sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la economía del entretenimiento, en particular la parte que tiene que ver con el turismo. 3 modalidades importantes han sido investigadas por ACIES, de los impactos en el turismo emisor, receptor y el turismo interno. Y para conversar específicamente de los detalles de los resultados de esta encuesta, hemos convocado para conversar esta noche a la licenciada Jimena López, investigadora de ACIES, y a la licenciada Nancy Mejía, ejecutiva de Camtur, la Cámara de Turismo de Guatemala. Ambas, muy buenas noches y bienvenidas. Buenas noches, bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Licenciada Jimena López, quisiera empezar con usted para que por favor nos dé una introducción de los datos y lo que reflejó esta 20ª encuesta empresarial del sector de viajes y turismo. Totalmente, Carmina. Pues buenas noches, Cristian. Buenas noches, Carmina. Muchas gracias por invitarnos y por estar tocando un tema tan importante como es el turismo, más ahorita que con la pandemia, pues ha sido uno de los sectores, si no es que el sector más afectado por el tema de las restricciones para contener la pandemia. Como bien estaban mencionando, pues en ACIES hemos estado evaluando la situación del sector. Principalmente desde que comenzó la pandemia, nos hemos enfocado en medir el impacto que se ha tenido en los establecimientos de hospedaje, en los operadores de turismo, en las agencias de viaje, que han sido de las actividades de la cadena de valor que han sido más fuertemente afectadas, ¿verdad? Previo a la pandemia, pues lo que era el consumo de los turistas internacionales, pues posicionaba al turismo como una de las actividades de exportación más importantes para nuestro país, y esto pues tenía un aporte significativo a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? En temas de lo que es exportaciones, inversión, consumo, y pues la crisis del coronavirus pues vino a afectar fuertemente este aporte que tenía el sector al Producto Interno Bruto, y pues este impacto fue inmediato desde lo que es el lado de la oferta como es el lado de la demanda. La cadena de valor del turismo pues es bastante amplia y la derrama económica que tenía, como les he mencionado, pues es significativa. En cuanto a los principales impactos que tuvo pues el sector se vio fuertemente afectado en lo que es pues la recepción de los turistas. La recepción de los turistas pues cayó aproximadamente en un 81% en lo que fue el 2020 comparado con cifras de años anteriores, ¿verdad? Y pues esto pues vino a impactar en diferentes áreas, por ejemplo, en lo que es los establecimientos de hospedaje. Cuando hablamos de lo que es la ocupación media, que esto pues refleja la cantidad de habitaciones que se tienen ocupadas con relación a la totalidad de las habitaciones que pues tienen los hoteles, ¿verdad? Esta se vio fuertemente afectada si comparamos con, por ejemplo, cifras de 2017, 2018, en las que se ubicaban aproximadamente en el 63% de ocupación media. Durante el 2020 se vio una reducción del 42%, es decir, este indicador se ubicó en un 21%. Esto pues es una caída significativa en lo que es la ocupación de los hoteles. Sin embargo, pues no solo los hoteles se vieron afectados, como les mencionaba al inicio, pues las agencias de viaje, lo que son los operadores de turismo, son de las actividades que más fuertemente se vieron afectadas, ya que se enfocaban mucho en lo que era el turismo internacional, ¿verdad? La reducción de la facturación de las empresas entre el periodo de marzo a agosto del 2020 pues se redujo entre un 80 y un 84%, lo que es una reducción bastante significativa en lo que es los temas de facturación, y pues esto repercute definitivamente en lo que son los ingresos de las empresas, afectando en su capacidad, por ejemplo, de generar empleo o de mantener a los empleados que pues ya tenían. Previo a la pandemia, el turismo generaba aproximadamente entre 400,000 y 450,000 empleos, tanto directos como indirectos en el país.
y pues esto se vio fuertemente afectado, ¿verdad? Ya que en el periodo 2018-2019, pues sí habíamos visto un ligero incremento en lo que eran los niveles de empleo del sector en Guatemala. Sin embargo, pues esto se redujo definitivamente por la crisis. Supongo, por darle un ejemplo, cuando comenzó la crisis en mayo, a unos meses de haber empezado en Guatemala, pues las empresas ya habían despedido al 27% de sus empleados. Esto se vio, presentó un incremento en los siguientes meses. Por ejemplo, en septiembre, pues ya habían despedido un 53% de la fuerza laboral, y esto pues es una pérdida de empleo significativa. Este escenario pues no se ha reducido a la fecha. Si comparamos con las cifras que nosotros teníamos en 2019, pues los establecimientos de hospedaje redujeron su fuerza laboral en un 69% y los operadores de turismo en un 64%. Esto pues vino a afectar en lo que son, por ejemplo, nosotros manejamos una clasificación de tamaño de empresa. Este año lo hicimos para ser un poco más precisos y poder tener un poco de datos más certeros para lo que es la ayuda al sector. Pues se clasificó de acuerdo a los parámetros establecidos por Mineco, que toma en cuenta tanto la cantidad de empleados que tienen las empresas como los niveles de facturación que estas tienen al año, ¿verdad? Y pues esto se vio fuertemente reducido. Vimos un desplazamiento en lo que es las categorías. Por ejemplo, lo que estaba categorizado como una empresa grande, pues se redujo en un 77% aproximadamente. Esto es una reducción bastante fuerte de la cantidad de empresas que se ubicaban en esta categoría. Y pues así sucedió con las siguientes categorías, como lo son las pequeñas, las medianas, y pues esto vino a generar cierto incremento en la cantidad de empresas que se ubicaban en lo que era una microempresa, ¿verdad? Que es la menor categoría en la que se puede ubicar una empresa. Y esto, pues, esta categoría no se vio exenta de lo que son los impactos de la crisis, ya que se puede reflejar el impacto que tuvo esta categoría en ese 17% de empresas que pues cerraron sus operaciones definitivamente, ¿verdad? Licenciada Mejía, Esto creo... Licenciada Mejía, ya contextualizando todos estos datos que ha facilitado la licenciada López y teniendo en cuenta que no existe una cuenta satélite de turismo en las cuentas nacionales para registrar el impacto del turismo en el Producto Interno Bruto, ¿cómo podemos trasladarle a nuestra audiencia cómo se da el impacto de todas estas variables que ya ha referido la licenciada López en materia monetaria, más o menos el impacto que ha tenido el primer año de la pandemia? Sí, no, gracias, Cristian. No, efectivamente, yo creo que las cifras que acaba de mencionar Jimena hablan por sí solas. Realmente el sector ha estado devastado, no solamente en Guatemala, sino pues a nivel mundial. Realmente, como tú bien mencionas, la cuenta satélite de turismo es precisamente una gran necesidad, es algo que hemos venido desde el sector turístico privado pues solicitando, ¿verdad? Porque esto implica la conjugación y el trabajo de muchas entidades del sector público, o sea, es alinear Banco de Guatemala, las cifras del INGUAT, las cifras de migración, del INE. Entonces, es una serie de entidades que son responsables de manejo de cifras que deben de pues, ponerse de acuerdo y estar pues trabajando para tener esa data. Eso pues no es nuevo para el sector, lo hemos venido solicitando desde hace mucho tiempo y de hecho hemos desde el sector privado, hemos también sido parte en ciertos momentos de de proceso de la cuenta satélite. Realmente hoy por hoy no tenemos la cifra, todas las cifras son pues estimadas en captación de divisas, como mencionaba bien Jimena, ¿verdad? Y de esa cuenta tenemos un 6.2, 6.8% aproximadamente prepandemia, que es el impacto económico o había sido el impacto económico del turismo y la derrama económica en el país. Creemos que si tuviéramos esa cuenta satélite podría ser muchísimo más. Para por contextualizar, digamos un poco también de la importancia del turismo y de la importancia de apoyar y tener políticas públicas, es de que prepandemia nuestro sector era superado únicamente por las remesas familiares. Ningún otro sector productivo llegaba, digamos, a los números de lo que genera el turismo, además de su transversalidad en el país, de esa derrama que llega a todas las comunidades que son pues las comunidades anfitrionas, a ser un sector también que le abre mucho las puertas a las mujeres que se emplean mucho en nuestro sector también, que son estas poblaciones vulnerables y a los jóvenes también.
Lamentablemente, hoy por hoy, muchos de estos empleos que se han perdido, que pues lo mencionaba también Jimena en el 2020, pues sabemos que mucha gente ha migrado. Muchos de los trabajadores que pues estaban laborando o desempeñándose dentro del sector, pues han tenido que ubicarse también y buscar pues esas oportunidades de sobrevivir, porque eso es lo que nos corresponde, ¿verdad? Acá, en otros sectores económicos o inclusive migrando. Gracias. Licenciada López, hay un dato que me pareció realmente preocupante y es la clasificación por tamaño de las empresas y que ahora el 65.8 sean microempresas cuando antes eran el 41.75. La reducción obviamente es muy fuerte y golpea muchísimo lo que decía también la licenciada Mejía en este momento, de que muchas de las personas que trabajaban en turismo han tenido que volcarse hasta otras áreas productivas para poder reincorporarse a la actividad productiva del país. Si esto va a tardar 2 o 3 años, más o menos, de lo que se espera para poder retomar completamente, ¿cuáles son esas perspectivas que estas empresas deberían de hacer, las micro, que es el sector más grande ahora, para poder seguir a flote? Porque esto está muy duro realmente. Pues totalmente de acuerdo, Carmina, sí, la situación es preocupante con la nueva aparición de otras cepas y demás, el tema de las restricciones y pues esto es incierto, ¿verdad? Entonces las empresas del sector pues sí tienen que apostar por lo que es el turismo nacional, enfocar sus esfuerzos en esta atracción de estos turistas, en todos sus productos y servicios, enfocarlos a este segmento de que son los turistas nacionales, con el fin pues de evitar que este desplazamiento que yo les comentaba y que se ha visto reflejado en los números, pues continúe, ¿verdad? Que las empresas pues sigan cerrando sus operaciones, teniendo que perder muchos más empleos, que es un capital humano bastante valioso. Son empleados capacitados que se están moviendo, como bien mencionaba Nancy previamente, están migrando o se están yendo a otros sectores como lo son los call centers y demás. Esta pérdida pues es bastante significativa en temas de empleo, ¿verdad? Pues esa sería como mi recomendación. Licenciada Mejía, la cadena de valor del sector turístico es a veces poco identificada por los usuarios. Hay una gran cantidad de servicios conexos a los destinos y a los servicios que se pueden contratar por parte del turismo receptor y el turismo interno. ¿Cuál considera usted que ha sido el más impactado de esa cadena de valor y de cuáles, de los que participan en esa cadena de valor, cuáles son los más intensivos en fuerza de trabajo? Bueno, es un tema complejo. Quisiera también comentar también, antes de contestarte, Cristian, que también nosotros pues, estamos de acuerdo con lo que comenta y Jimena, de realmente apuntarle al turismo doméstico. O sea, esto es importante. No quisiera, digamos, dejar de comentar también un poquito de eso antes de contestarte el tema de la cadena de valor, porque efectivamente también desde el sector turístico estamos muy agradecidos con el guatemalteco que se ha volcado a visitar los destinos turísticos, a conocer su país, ¿verdad? Entonces, algo que hemos estado nosotros empujando muchísimo desde el sector privado es, y también con las autoridades locales, es pues, de sentarse a trabajar de la mano con el sector privado para definir esos planes y esas estrategias locales que se necesitan para atracción del turismo nacional. Es necesario enamorar o reenamorar a ese guatemalteco para que pues vaya, y ahorita estamos pues en una temporada sumamente importante y con esta incertidumbre que al día de hoy todavía tenemos del turismo internacional, que si bien es cierto, está empezando a venir y pues tenemos esperanzas en que se vaya reactivando cada vez más, porque de hecho estamos en una temporada alta en este preciso momento. Pero pues también la aparición de estas nuevas cepas nuevamente crea incertidumbre y no solamente es también por nuestros mercados o por nuestro mercado totalmente, digamos, local como guatemaltecos, sino que también
la situación en cómo se maneja o los controles que se ponen en los países emisores, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, Europa, digamos que son pues los 5 países top, por ejemplo, de emisores de turismo hacia Guatemala, que están pues entrando, enfrentando ciertas pues situaciones de, ¿verdad? De nuevas olas, y entonces también dependemos de esos mismos controles. Entonces, digamos, estamos muy convencidos y necesitamos también sentarnos a trabajar con las autoridades, pero que nos abran las puertas y que nos permitan también como sector privado participar en la estructuración y la redefinición de esas estrategias de promoción, ¿verdad? Porque hoy por hoy los recursos son muy limitados, siempre son muy limitados, pero pues cada vez tenemos que ser más certeros en esas estrategias para pues apuntar como con mira telescópica, como decimos nosotros, y llegarle y alcanzar a ese potencial turista. Regresando tu pregunta, Cristian, sí, efectivamente, la cadena de valor es muy amplia. Pues Guatemala también, la oferta turística está dividida en varios segmentos y hay muchos segmentos que están más afectados que otros, efectivamente. Por ejemplo, el turismo de MAIS, como le llamamos, que es el Congresos, Convenciones e Incentivos, es un turismo que está todavía la tiene muy difícil. Ustedes saben que se están manejando aforos, ¿verdad? En lugares reducidos, entonces ese manejo de aforos también no permite el montaje de eventos pues más grandes, aunque digamos hayan grupos vacunados, por ejemplo, por decir algo. Entonces estos segmentos de la cadena de valor, el de MAIS creo yo que es uno de los más afectados. Y a nivel de giro de negocio, también es importante entender la dinámica, ¿verdad? De cómo funciona el turismo, cómo funciona el turismo local. Digamos, el local, si tú pues quieres ir, por ejemplo, a Panajachel, normalmente vas a agarrar tu vehículo y pues te vas a ir con tu familia y pues vas a ir a hospedarte a un hotel, ¿verdad? Pero el turismo internacional sí es el turismo que pues renta un vehículo, es el turismo que contrata un transporte turístico. Entonces, sin ese turismo internacional, esta parte de la cadena de valor sigue sin activarse al día de hoy. Entonces hay una serie de empresas, ¿verdad? De empresas, de giros de negocios que se van utilizando durante el viaje y que pues cada dólar de un turista va dejando en cada lugar que visita. Pero al no tener el turismo internacional con la cantidad que teníamos previo a pandemia, pues eso ha dificultado y por eso las empresas continúan en este momento, en esta fase todavía de crisis. Para nosotros todavía estamos en crisis. Hablando un poco de cifras de turismo también para entender, previo a la pandemia, en Guatemala, según las mismas cifras del INGUAT, teníamos pues un poco más de 2.500.000 turistas viniendo al país, ¿verdad? Extranjeros. Esos pues turistas extranjeros son los que proveen y derraman y proveen también a la cadena de valor y derraman en todo el país. Las pues estimaciones de cierre este año llegan a duras penas a 550.000 turistas. Entonces ahí se puede ver que no hemos llegado ni a alcanzar el 25% de lo que teníamos de las estimaciones o de este turismo internacional, de las cifras que teníamos en prepandemia. Licenciada López, otro de los datos que arroja esta encuesta es la presencia en redes sociales y sobre todo para poder incrementar el turismo internacional cada vez se hace más necesario la presencia en redes para que las personas puedan ir conociendo estos destinos, estos pequeños hospedajes, los platillos inclusive que se encuentran en los restaurantes o las artesanías. ¿Qué se puede hacer para apoyar a todos estos grupos a que tengan más presencia? Porque, por ejemplo, TikTok e Instagram son de los más fuertes por el formato, inclusive son más visuales de lo que sería un Facebook, que es como más para información, el sitio web, llamar por teléfono, si hay algún evento especial, qué sé yo, pero a nivel visual que podría atraer más gente a nuestro país necesitamos que crezcan. ¿Qué se puede hacer? Bueno, me gustaría un poco apoyar en este tema. Realmente la pandemia vino a provocar, digamos, un gran cambio en la tecnología. O sea, estamos en una era de transformación digital. Y bueno, el hecho de estar el día de hoy acá es parte de esa transformación que hemos venido viviendo. Y el turismo, por supuesto, no es ajeno a este tema. Realmente la transformación digital en el sector de viajes y turismo cada vez es más utilizada, cada vez se utilizan más, digamos, motores de búsqueda para las reservaciones de viajes, de boletos aéreos,
de los tours también, ¿verdad? Las OTAs, como se le llaman, que quiere decir Online Travel Agencies, cada vez también pues hay más OTAs en el mercado, y también de alguna forma, digamos, todo lo que tiene que ver con redes sociales, de alguna forma también ha permitido un poco la democratización, digamos, de la publicidad, del acceso a ese consumidor final. Sí es importante continuar, digamos, con programas específicos de apoyo a los emprendedores, de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en estos procesos de transformación digital. Digamos, fortalecer las plataformas de pago también, ¿verdad? Porque esto pues es algo que también está siendo cada vez más utilizado, y como ustedes bien mencionan, digamos, estas plataformas como TikTok han venido también a jugar un papel fundamental dentro de toda esta oportunidad de dar a conocer los destinos turísticos. Justo invitamos hace poco a través de la Cámara del Congreso Nacional de Turismo a un experto en TikTok de español que pues trajimos para capacitar precisamente a la micro, pequeña y mediana empresa para entender cómo están pues ya fusionando otros destinos turísticos, cómo se están posicionando y cómo están utilizando este tipo de herramientas, ¿verdad? Que son, además, están muy al alcance de la mano de las personas y pues de las pequeñas empresas también. Es importante continuar formando a la gente y concientizándola en esta parte. Licenciada López, en la primera parte del informe que ustedes han presentado en el apartado de las conclusiones hacen referencia a la posibilidad de una caída en las remesas, lo cual además afectaría a la economía nacional por parte de la caída del ingreso de divisas por lo deprimido que ha estado el sector turístico en el país. ¿Cómo evalúan de cara al 2022 las proyecciones en el comportamiento de la recepción de divisas en Guatemala, por el lado de las remesas y por el lado de las divisas que aporta el sector turístico? Gracias, Cristian. Pues sí, la caída en lo que es el tema de las divisas, pues sí ha sido bastante preocupante. Ha evidenciado hasta cierto punto todo esto que hemos venido hablando del impacto que ha tenido pues el sector, ¿verdad? Y como bien mencionaba Nancy previamente, era uno de los generadores más importantes de divisas, ¿verdad? Y como ella bien mencionaba, únicamente las remesas superaban los valores que estaba generando el sector de turismo, ya que pues previo a la pandemia estábamos alrededor de 1.226.8 millones de dólares en temas de divisas, y pues esto cayó a un 27.5 millones, ¿verdad?, de dólares a julio de lo que era este año. Esta caída pues es bastante relevante, cayó en aproximadamente un 78%. Y pues esto es preocupante. Como ya mencionábamos, los escenarios son hasta cierto punto inciertos por el tema de las restricciones. Hay países que están cerrando nuevamente por el tema de la aparición de nuevas cepas y demás. Entonces, pues esto podría seguir cayendo. Sin embargo, pues se tiene la esperanza de que con el tema de, por ejemplo, vacunación, o con que las empresas pues están cumpliendo con todos los requerimientos de bioseguridad para poder hasta cierto punto recuperar la confianza de los turistas y pues reactivar este turismo, pues esperamos que se tenga cierta recuperación, ¿verdad? Licenciada Mejía, ¿qué se puede hacer para incentivar y apoyar más precisamente en estos temas de bioseguridad? Porque gobiernos extranjeros están imponiendo restricciones a sus propios ciudadanos. Sin embargo, mucha de esta ciudadanía ya está cansada, quiere viajar, quiere conocer, quiere despegar. ¿Cómo podemos hacer para dar a conocer más de que estas empresas de turismo en Guatemala y que la población pues cada vez asiste más a los centros de vacunación y que estamos avanzando? Sí, no, como hablábamos, digamos, es fundamental una estrategia de comunicación, articulada, una estrategia de comunicación internacional. Hemos estado trabajando, de hecho, con el Ministerio de Relaciones Exteriores fuertemente a través de la red de consejeros comerciales, porque necesitamos precisamente que en el exterior se conozca esta información, que se conozcan los avances que se están teniendo de la vacunación en el sector. De hecho, pues como sector fuimos priorizados también dentro del Plan Nacional de Vacunación, y porque estamos muy conscientes también como sector turístico de que pues este tema de la vacunación está marcando pauta
a nivel internacional y está creando esa también seguridad del manejo de la pandemia en los destinos turísticos. Entonces, la estrategia de comunicación internacional, no solamente, digamos, la promoción de destinos, del destino turístico tal cual, sino que también una estrategia de comunicación y de relaciones públicas enfocada, digamos, en este tema, y que no debería de ser además solamente una estrategia de comunicación del sector turístico, debería ser una estrategia de comunicación del país, de todos pues, los que vivimos acá, y de estar pues orgullosos también, digamos, de los atractivos turísticos que tenemos. Tenemos nuestras situaciones, por supuesto, pero también tenemos cosas bellas que mostrarle al mundo. Entonces, esa estrategia de comunicación debe ser pues consensuada, debe ser articulada, y debemos todos pues caminar en esa línea. Es importante pues dar a conocer estas noticias y encontrar los canales adecuados para poderlo hacer. El Licenciada caso, Mejía, yo sí, soy antigüeño y con mucha propiedad le puedo decir que en los últimos 2 fines de semana la ciudad ha sido completamente rebasada en sus capacidades sanitarias. Ningún distanciamiento social, poca presencia de personal que pueda garantizar, por ejemplo, la higiene de manos en las calles. La presencia excesiva de salvadoreños y hondureños es notable. ¿Cómo evitar que el desorden en un momento tan complicado pueda terminar golpeando a destinos como el de la antigua Guatemala, que son altamente consumidos por turistas extranjeros de países vecinos, y evitar que se ponga en riesgo la salud tanto del visitante como de los vecinos de la ciudad? pues mire, es un tema de coordinación, es un tema de coordinación. Realmente, la antigua Guatemala, efectivamente, como usted bien lo dice, el día, digamos, de un festival que se realizó, pues no solamente era el festival, habían otra cantidad de actividades, habían eventos sociales también, y bueno, todos los eventos confluyeron precisamente ese fin de semana que colapsó la calle, el tránsito, colapsó el ingreso a la antigua Guatemala. Creemos que es un tema de coordinación, ¿verdad?, entre las autoridades, entre los organizadores de los eventos y demás que se tienen que dar. Además, también se organizó el Festival del Níspero, si no estoy mal, también en San Juan del Obispo. Entonces, eran como varias actividades en los alrededores de la antigua Guatemala. Hay que entender también que pues cada destino turístico, parte también de su sostenibilidad es la capacidad de carga de los destinos, ¿verdad? Entonces, se tienen que hacer pues todos estos estudios y mediciones de la capacidad de carga y pues medir. Creemos pues al final que también en esta, digamos, desesperación que todos hemos tenido del encierro, pues las personas queremos salir, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente pues confluyeron todos estos eventos y se provocó este tema. Nosotros pues somos los más interesados, por supuesto, en que la pandemia se controle, y hacemos un llamado también a los guatemaltecos, porque no solamente, digamos, es responsabilidad de las autoridades, también es responsabilidad individual. ¿Verdad? Si yo estoy viendo que acá hay mucha gente, o sea, también por digamos, sentido común, ¿verdad? Porque también tiene que ver eso, no solamente también depender del tema de las autoridades, porque sabemos plenamente que estamos todavía en pandemia. Entonces, también creo que es un poco también una responsabilidad muy personal de cada uno. Licenciada López, en vista del panorama que no es claro por ningún lado, yo no sé cada cuánto o qué periodicidad tienen ustedes con este tipo de encuestas, pero me da la impresión que cada vez es más vital contar con esta data tan valiosa que ustedes están arrojando, puesto que definitivamente de las autoridades centrales no podemos esperarlo, y nada más importante que la información para poder tomar las decisiones correctas en este momento. ¿Cuándo tienen planeado hacer la próxima? Pues para dar respuesta a esto, lo ideal, como ya se ha mencionado, pues es que exista esta cuenta satélite que abarca todas las estadísticas necesarias para tomar decisiones y poder enfocarlas realmente en la situación en la que se encuentra el sector. Pues lamentablemente los esfuerzos que se han estado haciendo, pues sí, se han visto ralentizados por diferentes factores, y pues no contamos aún con una cuenta satélite de turismo fuertemente constituida, ¿verdad? Sí hay autoridades que han estado trabajando en este tema, sin embargo, pues actualmente no la tenemos. En Así es, manejamos estas encuestas. Previo a la pandemia se realizaba una encuesta al año que estaba enfocada en medir hasta cierto punto la oferta turística, la situación de las empresas y demás. Derivado del inicio de la pandemia, pues esta periodicidad se tuvo que reducir y tuvimos que realizar más ediciones de la encuesta,
De hecho, el año pasado publicadas pues fueron 2, sin embargo se tuvieron que hacer, si no estoy mal, 3 o inclusive 4 mediciones para tener datos más certeros de cómo se encontraban las empresas en este periodo. Durante este año pues se tuvieron que hacer 2 encuestas a empresarios y tuvimos que sacar otro documento enfocado en el tema de la reactivación y la competitividad del sector, que también es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que pues si bien la pandemia vino a impactar y evidenciar ciertas falencias, pues también podemos utilizarlo, ¿verdad? Para poder reactivar al sector y pues ayudarlo a que se adapte a las nuevas tendencias de consumo, a la nueva demanda, ¿verdad? Entonces, pues este año realizamos una encuesta financiera que era para medir el impacto en la situación financiera de las empresas y la de oferta turística. Conforme lo demande, pues la situación durante el próximo año también se tiene previsto realizar esta encuesta y si es necesario, pues se tendrían que hacer varias ediciones para tener datos más actualizados, como bien se menciona. Licenciada López, el estudio anticipa que la recuperación del sector será lenta y la licenciada Mejía también ya ha referido que la aparición de nuevas cepas pues posterga la posibilidad de una nueva normalidad en donde haya una movilidad humana mucho más activa que la que hemos tenido en el año 2020 y 2021. ¿Cuáles son las recomendaciones desde ACIES y a partir del estudio que se hacen para poder apuntalar el sector y evitar un descalabro mayor? Sí, definitivamente, pues como bien menciona, la recuperación y las perspectivas que se tienen, pues no son las más alentadoras, tanto los resultados que evidenciaron la encuesta como los resultados que se tienen a nivel internacional. De hecho, al momento que presentamos los resultados de la encuesta, pues se tuvo un invitado internacional eh, y él nos mencionaba que las proyecciones pues coinciden, ¿verdad? Algunas de las empresas pues consideran de que no se van a recuperar dentro de 2, 3 años, inclusive algunos dicen que va a ser hasta 2024, por ejemplo, el turismo de negocios, que bien Nancy ya mencionaba previamente, es una parte de la cadena de valor que se ha visto fuertemente afectada y ha sido la que más se ha visto afectada, ¿verdad? Por el tema de la virtualidad, pues se vino a reducir esas entrevistas, esas reuniones presenciales, ¿verdad? Como así es, pues lo que se hizo fue evaluar tanto el tema de los indicadores de competitividad para tener un mejor panorama de cómo se encontraba actualmente el país. Esto era previo a la pandemia, fue la última calificación que se tuvo, que fue en el año 2019. Por ejemplo, en temas de seguridad, de recursos humanos, de infraestructura, son algunos de los indicadores en los que como país pues podemos apostarles para poder mejorar y avanzar en estos indicadores de competitividad. A un corto plazo, pues se diría que se enfoque en salvaguardar la infraestructura turística que tenemos actualmente, tratando de evitar lo que son más quiebras, que se despida a una mayor población y pues en lo que es en un mediano y largo plazo, pues enfocarnos en lo que es la recuperación y mejorar la competitividad del sector que bien les mencionaba, pues se ha visto afectada, ¿verdad? Licenciada Mejía, dentro de estas estrategias que se pueden llevar a cabo para mejorar la competitividad del sector o bien desarrollar otro tipo de turismo, por ejemplo, Guatemala tiene una gran riqueza histórica, gastronómica, que se separa muchísimo por sus ingredientes de México, por ejemplo, aunque muchas personas piensan que las comidas son similares, realmente en los ingredientes Guatemala tiene ingredientes muy ricos. ¿Cree usted que se podrían trabajar más estos sectores para poder empezar a traer otro tipo de turismo que tal vez no ha descubierto Guatemala y podría estar interesado? Además, podría ser como más controlado, por así decirlo. Sí, totalmente. Digamos, tenemos una gran oportunidad en el turismo gastronómico, como tú bien lo mencionas, Carmina. Guatemala pues tiene además todos esos ingredientes ancestrales que pues se continúan cosechando y por hoy cultivando. La gastronomía y el turismo cultural, de hecho, es uno de nuestros segmentos más fuertes y además como país un segmento que nos interesa a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es un turismo, digamos, educado, es un turismo que busca esa cultura. Nosotros no somos un destino masivo, no somos un destino de sol y playa, por ejemplo, somos un destino cultural y entonces ese tipo de turismo precisamente
precisamente es al que le debemos apuntar y al que le estamos apuntando. Si bien es cierto, hay destinos para otro tipo de segmento, que de hecho también está viniendo, ¿verdad? El segmento mochilero, no podemos decir que no, porque sí viene mucho segmento también a ciertos destinos en específico también, pero realmente, digamos, el turismo high-end, como le llamamos, o el turismo luxury, que también se puede hacer aquí en Guatemala porque hay, pues digamos, capacidad hotelera, hay calidad en los servicios para poder atender este tipo de turismo también. Hablando de turismo deportivo, también, por ejemplo, digamos, la pesca deportiva, digamos, todo este tipo, digamos, de campeonatos que ahora también ya están saliendo, por ejemplo, surf, que El Salvador pues está haciendo un gran trabajo también en promoverse como Surf City, pero también hay playas aquí en Guatemala y hay pues entidades que están empezando a buscar también ese tipo de deporte, la parte de aventura, también, digamos, el tema de los volcanes es un tema que se está poniendo muy de moda también. Lo hablábamos precisamente con unos colegas pues de cámaras también de turismo de la región de Costa Rica, y digamos esa conectividad que estamos teniendo con Volaris, que nos permite también con estas líneas aéreas de low cost también traer, digamos, ese turismo intrarregional, y nos comentaban cómo se estaba poniendo mucho de moda Guatemala en Costa Rica, digamos, por las tomas que se están haciendo del volcán de Fuego, el volcán de Pacaya, el volcán de Acatenango. Entonces, como les digo, al final sí es de sentarse y redefinir esas estrategias y buscar a ese turismo, que puede ser que lo tengamos aquí a la par, puede ser que lo tengamos en Costa Rica, ¿verdad? Ahora pues los salvadoreños también, y tenemos pues todo también digamos turismo del sur de México, que también busca estos destinos hacia Guatemala, que también buscan Guatemala por turismo médico, que es otro, digamos, otro tema interesante. Y bueno, tenemos una serie de oportunidades al final que hay que explotar, pero como lo mencionaba al inicio, los recursos pues no son ilimitados, entonces los que tenemos que tratar de reorientarlos y redefinir las estrategias, pero de forma articulada, sector público, sector privado. Licenciada López, retomando el planteamiento de Carmina del turismo gastronómico, en datos de la encuesta de empleo 2019, las proyecciones referían que para aquel año el sector de restaurantes tenía una contratación más o menos de 149,000 puestos de trabajo. ¿Cómo se puede promover acciones para orientar el turismo interno hacia el consumo de restaurantes en el país o destinos gastronómicos de las diferentes regiones del país? Gracias, Cristian. Sí, a mí me gustaría añadir un poco a lo que Nancy estaba mencionando previamente, de apostarle a esos tipos de turismo, por ejemplo, el turismo cultural, que en Guatemala pues somos un país muy rico en temas de cultura, y por ejemplo el 47% de los clientes, de los operadores de turismo, pues visita el país con este motivo, ¿verdad? El motivo de cultura, de ver la naturaleza y demás, ¿verdad? Y esto pues también iría enfocado a su pregunta con el tema de los restaurantes. Yo creo que algo que habría que destacar aquí y que me gustaría hacer énfasis es que se debería ir a consumir a esos restaurantes turísticos, ¿verdad? Aprovechando esa riqueza gastronómica que nosotros tenemos actualmente, y no buscar esos restaurantes tan comerciales, ¿verdad? Porque realmente si se busca tener un impacto en lo que es el sector, pues se debe buscar este tipo de establecimientos más turísticos y pues poder aportar un poco más a lo que es estas cifras que brindan los establecimientos de restaurantes, de alimentos y bebidas y demás, ¿verdad? Licenciada Mejía, Guatemala tiene una riqueza, en efecto, cultural enorme, y hay un turismo que yo veo que no se ha llegado, o tal vez usted me corrige y estoy equivocada. Por ejemplo, pues bueno, en tiempos de pandemia no se ha hecho, pero tenemos ferias como la Feria de Jocotenango en muchísimos lugares, y ahí tenemos la gastronomía, tenemos la tradición, tenemos cosas maravillosas. Uno va a Europa, por ejemplo, en este momento, y está la Feria de Nuremberg navideña, está la Feria de Bremen navideña, la gente está tomando ponche en la calle, pues sí, con su 3G y pasaporte y todas las medidas que el gobierno alemán puso, pero la gente está en las calles y está disfrutando. Y a nosotros localmente nos han quitado eso, y eso sería algo maravilloso, creo yo. Yo cuando comparto fotos, a veces todas las personas internacionales que ven en la feria les parece increíble, y yo no he visto que hayan como operadores específicos para algún tipo de feria. Bueno, digamos, los festivales que más digamos, se promueven
bueno, no es un festival, pero digamos el tema de la Semana Santa, ¿verdad? Recuérdense que tenemos 2 años prácticamente de estar sin Semana Santa. Que es una festividad, digamos, religiosa muy importante y que sí se promueve muchísimo, ¿verdad? A nivel internacional. Hay festivales puntuales, por ejemplo, como celebración del 1 de noviembre, ¿verdad? La carrera de caballos y todas estas actividades que se hacen, que son muy culturales también en el área de Huehuetenango. Pero usted tiene razón, o sea, no hay realmente una integración del producto turístico específico para festivales mucho más grandes, ¿verdad? Tal vez porque son pues festivales más pequeños. Creo que es parte también, creo, de los retos, podríamos llamarle, Carmina, de desarrollar estos productos turísticos, porque efectivamente este tipo de festivales, además, por ejemplo, de otro tema que no había mencionado, pero por ejemplo el turismo deportivo, por ejemplo las carreras, que de hecho lo platicábamos con alguien recientemente de la Municipalidad de Guatemala, con quien también estamos trabajando, porque las carreras, por ejemplo, cuando se organizan, vienen muchos corredores de El Salvador y demás, y al final ellos también provocan toda una derrama de turismo. Entonces, sí, digamos, los eventos en general, independientemente si son culturales, si son deportivos, o digamos, esta parte de eventos sí debería de potencializarse más. Licenciada López, profundizando el planteamiento de la licenciada Mejía de nuestros vecinos, una buena cantidad de pues, turismo extranjero proviene precisamente de los salvadoreños y hondureños. Y aprovechando que El Salvador ha levantado prácticamente su cerco sanitario y ha eliminado las restricciones para el paso de fronteras, ¿hay alguna estrategia que se pueda implementar en el cortísimo plazo para promover los destinos guatemaltecos en El Salvador y eventualmente en Honduras? Pues yo creo que algo fundamental es el tema de la promoción, como bien se mencionaba, ¿verdad? Tanto promocionar lo que es, aprovechando, ¿verdad? Y ya que lo mencioné previamente, lo que es el turismo interno, promover esos destinos seguros, campañas pues que evidencien cómo nuestras empresas pues están cumpliendo con todas las medidas y demás, y pues después irnos a recuperar pues esta demanda turística, y como bien mencionaba en Nancy, pues tal vez los tenemos aquí a la par, tenemos esos turistas que nos pueden apoyar a reactivar nuestro sector, y pues sería indispensable que se promueva a Guatemala como un destino seguro en lo que son los mercados internacionales, pues tratar de recuperar esa confianza en los viajeros a nivel internacional. Tener ciertas campañas interinstitucionales que pues tengan esa relación con la política pública para que esté enfocada en la reactivación del sector, ¿verdad? Iniciar procesos, como bien pues ya se ha evidenciado en algunos medios de comunicación y demás, del tema de la marca país, pues que pueda evidenciar esos destinos, evidenciar esa cultura que tiene Guatemala para poder promocionarnos a nivel internacional, que tengamos ese diferenciador que haga atractivo al país, ¿verdad? Licenciada Mejía, estamos prácticamente sobre el cierre del programa. Por favor, un mensaje, conclusiones finales que quisiera dar a la audiencia de Canal Antigua. No sé si Nancy quiere comentar. Elena, por favor. Pues a mí me gustaría resaltar el tema de que pues en un corto plazo debemos enfocarnos en salvaguardar esa situación en la que está el sector, evitar que las quiebras se incrementen, evitar que se siga despidiendo a la gente y perder ese capital humano tan valioso que posee el sector. Son personas que hablan 1, 2 o 3 idiomas, inclusive, o más, se podría decir. Lo ideal sería poder recuperar estos empleos, que el sector se reactive, ¿verdad? Entonces, que pensar en que esas políticas, esa coordinación entre sectores es indispensable para que exista esta reactivación y este incremento en temas de competitividad por parte del sector. Esa coordinación que se tiene que dar tanto desde lo que es lo público a lo interno, lo que es lo privado a lo interno, y tener esa cooperación entre público-privado, enfocando sus esfuerzos a mejorar el sector, a mejorar la situación, yo creo que es indispensable, ¿verdad? Licenciada Mejía, 30 segundos, sus conclusiones, por favor. Rápidamente, pues a los guatemaltecos en esta época que estamos de fin de año, a viajar con responsabilidad,
instarlos a viajar, a conocer su país, a viajar, a desplazarse, a conocer todas esas bellezas que tenemos en Guatemala, pero también hacerlo de una manera responsable, ¿verdad? Todos debemos pues de cuidarnos, de estar conscientes que continuamos en pandemia. Y finalmente, en los últimos 15 segundos, pues decir que la recuperación de nuestro sector debe priorizarse en todos los planes que se desarrollen a nivel del Ejecutivo o del Legislativo a través de creación de políticas y programas específicos. Estamos muy golpeados todavía y necesitamos trabajar de manera con el sector privado para articular esos esfuerzos y que nuestro sector vuelva a ser lo que era antes de la pandemia. A ambas el agradecimiento por haber atendido la invitación de Canal Antigua y haber pues prácticamente hecho un análisis a profundidad del sector turístico en Guatemala. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. A viajar por el país, Carmina. Así es, Cristian, es una época linda y en efecto en Guatemala tenemos mercaditos y cosas que se pueden visitar, que sí están abiertas, aprovechar nuestra comida, nuestros buñuelos, ponche, todo lo rico de la temporada y tamales, por supuesto. Todos invitados, igualmente invitados a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. El próximo domingo habrán más entrevistas en esta mesa de análisis. Muy buenas noches. Buenas noches.